Patricio, continuamos con la entrevista y ahora te voy a preguntar ¿qué estrategia recomendás a los docentes para prepararse para intervenir en la Wikipedia? ¿No? Si hay alguna estrategia, si él es el curador o cómo tiene que presentarse él frente a un diseño de clase, como vos decías y sugerías, para que intervengan directamente sobre la Wikipedia. Bueno, mi primer consejo es no intenten diseñar una clase donde se edite Wikipedia, donde se intervengan los contenidos de Wikipedia, si antes no han probado hacerlo por sí mismos. En realidad lo ideal sería poder participar de un taller con otros docentes. Hay muchísimas posibilidades. Wikimedia Argentina, sobre todo, que es lo que nosotros llamamos el capítulo local de la Fundación Wikimedia, está todo el tiempo dictando talleres para docentes y demás, porque lo cierto es que cuando uno dice cualquiera puede editar, suena facilísimo. Y es cierto que cualquiera puede editar, incluso sin registrarse. Uno aprieta editar este artículo, cambia el contenido, pone guardar y eso ya cambió. Ahora bien, para que esa edición que uno acaba de hacer sea exitosa, y exitosa quiere decir que no sea corregida dentro de 30 segundos, es decir, que se vuelva a la versión anterior del artículo. En la jerga de Wikipedia se llama revertir una edición. Hay que cumplir toda una serie de reglas. Y hay que conocer, aunque sea superficialmente, cómo es la dinámica de la comunidad de wikipedistas. Porque no es que uno interviene en los contenidos y ya terminó. La idea es que esos contenidos se incorporen al artículo y que subsistan de alguna manera. Hay no solo reglas, sino hay una comunidad muy celosa de Wikipedia y que a veces adopta actitudes muy defensivas ante la duda de si esto que se acaba de hacer en el artículo Ciudad de La Plata está bien o está mal, inmediatamente se revierte. Las reglas son muchísimas, pero las más importantes son dos. La primera de ellas recibe el nombre genérico de verificabilidad, que es que todo contenido, dato, información que agregamos a Wikipedia tiene que estar respaldada por fuentes externas a Wikipedia, fuentes de cierta calidad. ¿Qué se entiende por calidad de las fuentes? Es una discusión infinita que se da todo el tiempo en Wikipedia, pero en general periódicos o medios de comunicación de alcance nacional se consideran fuentes de calidad, fuentes académicas como artículos académicos, científicos, libros, etcétera, también se consideran de calidad, y después hay algunos que quedan en el medio que pueden ser discutibles. La segunda regla básica de Wikipedia es: Wikipedia es un espacio neutral. Y de hecho la política de Wikipedia que describe esta regulación es un poco engañosa porque se llama del punto de vista neutral, pero cuando uno la repasa se da cuenta que en realidad lo que dice es que no existe el punto de vista neutral. En todo caso hay distintos puntos de vista legítimos posibles sobre un mismo tema, y la obligación de los wikipedistas es respetar otros puntos de vista cuando estén bien redactados, cuando no tengan adjetivos calificativos, etc. Y además cuando estén respaldados en fuentes de calidad razonable. Si uno va a debates significativos para una comunidad, seguramente que hay puntos de vista que colisionan entre sí. Hay un artículo en Wikipedia que refleja el conflicto de 2008 en la Argentina entre el gobierno y el sector agropecuario por aquella famosa resolución que modificaba la alícuota de las retenciones y fijaba retenciones móviles. Y por supuesto hubo wikipedistas no solo
gente que entraba y quería poner algo en ese artículo porque estaba indignada, porque estaba a favor del gobierno y entonces se sentía agredida por lo que planteaba el sector agropecuario, o al revés, se sentía parte del, o acompañaba la visión que tenía el sector agropecuario. Y en realidad todas esas visiones tienen lugar si son respetuosas del otro y si las posiciones se enfocan en los hechos. También se entiende como hechos el conocimiento escrito. Con esto quiero decir, por supuesto que los hechos son únicos, no son múltiples. Hubo un hecho, para seguir con el mismo ejemplo, que fue un cambio de política que afectaba a un sector determinado de la economía argentina, de la producción argentina, y había quienes les parecía que estaba bien ese cambio y quienes les parecía que estaba mal. Pero los hechos eran unos solos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de distintos puntos de vista? Hablamos precisamente de distintas formas de interpretar los mismos hechos. Si esas interpretaciones no son caprichosas, si están respaldadas por fuentes, si se pueden escribir en un lenguaje que evite los adjetivos calificativos, entonces esos son los distintos puntos de vista que tienen que coexistir en Wikipedia. Si uno tiene en cuenta esas dos normas fundamentales, es posible intervenir exitosamente en los artículos. Hay cierta experticia técnica que hay que tener, muy básica, porque, digamos, es como cuando uno utilizó por primera vez un procesador de texto, no es que después a uno le parece natural que se aprieta un botoncito determinado, el texto aparezca en negrita. Bueno, pero eso se aprende también, ¿no? Pero lo central es el contenido. Si nosotros ponemos contenido que sea respetuoso del contenido preexistente y que además esté respaldado en fuentes, entonces se puede intervenir exitosamente en Wikipedia. Con estas premisas es posible desarrollar prácticas educativas muy interesantes. Pero mi primer consejo a tu pregunta puntual es: primero hagan la experiencia antes de involucrar a la clase. Y otra pregunta, Patricio, que está vinculada con lo que se ve de Wikipedia y lo que sucede detrás de Wikipedia, porque entiendo que también aquel que sube contenido quiere buscar o quiere mantener que ese contenido se mantenga en el espacio, en lo visible, sí. Pero sé que también detrás de eso que nosotros vemos hay mucho debate que es accesible, pero también hay un submundo de los foristas que intervienen y se mantienen y pelean por su contenido. Es un espacio, es también Wikipedia un espacio de debate por afuera de lo visible. Sí, Wikipedia es muchos lo definen como un territorio de disputa de sentidos, ¿no? Todo el tiempo se dan discusiones de cómo, qué es lo que debería decir un artículo, cómo debería decirlo, entre personas que piensan distinto respecto de ese objetivo común. Yo la primera vez que vi este fenómeno en vivo, cuando me involucré con Wikipedia, fue hace más de 20 años, cuando había un grupo de wikipedistas peruanos y un grupo de wikipedistas chilenos tratando respectivamente de que el artículo Guerra del Pacífico dijera lo que cada uno de estos grupos quería que dijese. Y eran visiones contrapuestas. De vuelta, los hechos eran los mismos, la misma guerra, las mismas batallas, los mismos resultados, la misma cantidad de víctimas, pero las interpretaciones de estos hechos históricos, que forman parte del conocimiento, que hay que documentarlas de alguna manera, son distintas, y la historiografía chilena dice cosas muy distintas de lo que dice la historiografía peruana. Como en todos los conflictos que involucran ideas políticas o nacionalidades o historia de la creación de los estados nacionales, etc., genera momentos apasionados porque digamos, tienen que ver con nuestras propias identidades. Y ahí se producía lo que en Wikipedia se llama una guerra de edición. El artículo era muy breve en ese momento,
venía un wikipedista chileno, lo escribía de determinada manera, venía un wikipedista peruano y volvía a la versión anterior, que era la que a él le gustaba. Y como en Wikipedia se puede acceder a todo el historial de cambios sucesivos que tiene el artículo, con 2 clics del mouse uno vuelve a la versión anterior, es decir, revierte la última edición. Es una dinámica que podría no tener fin, eso se llama guerra de ediciones. Bueno, cuando esto sucede, y sucede todo el tiempo en Wikipedia, otro wikipedista que no tiene que ver con ese conflicto y que por lo general tiene lo que se denomina técnicamente privilegios de administración, y en Wikipedia en español se los denomina bibliotecarios, lo que hace es proteger el artículo. Proteger el artículo significa que no se puede seguir editando. Aplica una medida técnica para que el botón de edición no funcione. Se vuelve el artículo a la última versión antes de que empezara la guerra de ediciones y se trata de facilitar un espacio de discusión, y a veces incluso con la intervención de terceros que hacen de moderadores, para intentar llegar a un acuerdo acerca de cómo ese artículo debería estar escrito, y que en esa versión, en esa hipotética versión, no necesariamente las 2 partes estén felices, pero sí que puedan aceptarla. Esto a veces la gente se enoja mucho porque, bueno, hay momentos de discusiones muy apasionadas, muy acaloradas, que también pueden llevar a otra medida técnica, que es bloquear a un wikipedista para que no pueda seguir editando porque agredió, insultó, maltrató a otro editor, a otro wikipedista. Llega un momento donde de la frustración lo que surge es un cambio en el objetivo. Ya deja de ser el artículo tiene que decir lo que yo quiero, para más bien la parte que yo quiero que diga tiene que ser la mejor fundamentada, la mejor documentada. Ya no se trata de borrar al otro, sino de cómo llegamos, por un lado, a un cierto equilibrio con el que estemos todos más o menos satisfechos, y al mismo tiempo, cómo documento mejor lo que yo creo que tiene que estar ahí. Y cuando eso sucede, se inicia una dinámica de explosión de contenido, ¿no? Para volver al mismo ejemplo, hoy el artículo Guerra del Pacífico es un artículo muy completo, pero que además está enlazado con unos 200 artículos relacionados con la Guerra del Pacífico. Es decir, no hay 2 artículos de Guerra del Pacífico en Wikipedia, eso está prohibido, los artículos son únicos. Pero después hay un artículo por cada personaje de la guerra, por cada batalla, por los antecedentes de la guerra, por las consecuencias, por cada una de las tecnologías utilizadas, el material bélico, bueno, cómo era cada uno de los barcos que se usaron por cada una de las armadas que formaban parte de la contienda. Bueno, esto pasa todo el tiempo con Wikipedia. Es interesante conocerlo porque a veces, cuando nosotros incorporamos a la clase prácticas que tengan que ver con intervenir en los contenidos de Wikipedia, ha pasado que nos vemos envueltos en una de estas dinámicas. Y lo primero que hay que saber es que lo peor que puede hacer uno en Wikipedia es enojarse. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los chilenos y los peruanos que estaban editando Guerra del Pacífico? Se enojaban porque tenía sentido enojarse, digamos. Es como cuando se edita sobre clubes de fútbol, digamos, las pasiones afloran. Bueno, Wikipedia, de manera bastante eficaz, ha encontrado formas de guiar esas pasiones en producción de conocimiento. Última pregunta, Patricio, y agradeciéndote tu tiempo. Obviamente que estamos inmersos cada vez más presentes con la inteligencia artificial, y los alumnos, incluso los docentes, recurrimos a contenido generado por distintas plataformas, distintos sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo coexiste Wikipedia? ¿Cómo
¿Lo planteas como un aspecto de supervivencia? Bueno, sí, hay una amenaza vital en la inteligencia artificial generativa hacia Wikipedia. No solo en la inteligencia artificial generativa, sino en general, más bien en el avance de todo un ecosistema que incluye la inteligencia artificial generativa. Porque bueno, las formas de buscar información han cambiado, los chatbots o bots conversacionales, que por ahí el más popular es ChatGPT, si bien no son estrictamente herramientas de búsqueda de información, se usan como tales. Entonces, que uno diga no son, digamos, no se hicieron para buscar información, es casi irrelevante en la medida de que se usan efectivamente para eso. Si nosotros podemos acceder a texto o incluso otros formatos de contenido, pero básicamente texto, que nos dé las respuestas que nosotros estamos buscando y que esas respuestas además son verosímiles, y que eso sea inmediato además, hace que probablemente Wikipedia sea cada vez más irrelevante. Es un problema que va mucho más allá de la propia supervivencia de Wikipedia. Porque en realidad lo que está sucediendo en este momento es que todo el sistema de conocimiento en Internet, pero de conocimiento digitalizado, Wikipedia no es solo una enciclopedia en la que uno va a buscar contenido, es como el esqueleto de todo el sistema. De hecho, todos estos chatbots han sido entrenados fundamentalmente con Wikipedia, con otros contenidos también, pero Wikipedia ha sido el central. O sea, estamos en un problema como un círculo vicioso. Estos dispositivos requieren de Wikipedia, pero al mismo tiempo pueden herir de muerte a Wikipedia. ¿Por qué la necesitan? Uno podría pensar que, así como Wikipedia, para llegar a lo que soy, necesitó 25 años y cientos de miles de voluntarios, con ChatGPT o con Gemini o con cualquiera de estos dispositivos, uno podría generar contenido mucho más rápido sin necesidad de estos cientos de miles de voluntarios. Sin embargo, ahí tenemos un problema que es todavía mucho más serio, y es que está bastante estudiado y está muy documentado que si se usa contenido generado por inteligencia artificial para entrenar a la inteligencia artificial, estos dispositivos enloquecen. Ya no estamos hablando de alucinaciones o de errores que aparecen habitualmente, sino de que tiene mucho sentido porque por el propio diseño todas estas, llamémoslas plataformas de inteligencia artificial, tienden a pronunciar los sesgos de las fuentes que utilizaron para entrenarse. Y si ellos mismos en un círculo, en un mecanismo recursivo, utilizan sus mismos contenidos para entrenarse, bueno, también recursivamente los sesgos se incrementan en órdenes de magnitud que hacen que el contenido sea no ya poco fiable, sino absolutamente inservible. Entonces hay un dilema que no es solo de Wikipedia, es de todo el ecosistema tecnológico. A mí me parece que, bueno, primero, se están generando otras relaciones entre Wikipedia, la Fundación Wikimedia y estas grandes plataformas tecnológicas, porque también están viendo que pueden llegar a matar algo que necesitan desesperadamente. Y de ahí están surgiendo algunas formas de, digamos, que cambie la situación relativa de cada uno de estos actores, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, a mí me parece que Wikipedia ofrece, si volvemos a vincularlas con educación, algunas alternativas de actividad pedagógica que es imposible, o por lo menos que la inteligencia artificial hoy no ofrece, que no tiene que ver tanto con lo que uno pensaría inmediatamente, que es
procesos de alfabetización digital, sino más bien procesos de alfabetización académica. ¿A qué me refiero? Cuando un estudiante o un grupo de estudiantes o una clase tiene que escribir un artículo en Wikipedia o tiene que mejorar un artículo que existe en Wikipedia, primero tiene que escribir, o en realidad primero tiene que buscar información. Luego la debe escribir. Ese contenido que escribe está evaluado por pares que no conoce. Y finalmente tiene que referenciar eso que escribió en fuentes de calidad. Todo eso no tiene que ver tanto con lo que llamaríamos alfabetización digital, sino que tiene que ver con actividades que son constitutivas de las profesiones para las que están estudiando. Y que hoy, digamos, es notable, pero en general no tienen espacios en la currícula. Como si uno estudia, por ejemplo, una disciplina científica, biología, física, te vas a encontrar con que probablemente en ninguna carrera, que son de altísima calidad, pero en ninguna carrera, no solo de nuestras universidades, sino del mundo, hay un espacio curricular destinado a la escritura científica. Ninguno. O a la valoración de fuentes bibliográficas. Bueno, cuando vos trabajás en Wikipedia estás obligado a hacerlo. Y entonces espacios que son invisibles para el currículum se tornan parte de tu entrenamiento en un espacio de enseñanza. Bueno, ninguna de estas cosas, por lo menos hasta donde yo estoy viendo, son posibles utilizando dispositivos de inteligencia artificial de educación. No pensemos solamente en la tecnología como en el uso de tecnología en las aulas, como en el entrenamiento en el uso de esas tecnologías, que es importante. A veces las tecnologías lo que nos permiten es entrenarnos en habilidades mucho más básicas, como la que decía recién. ¿Cómo escribimos de acuerdo a normas? En Wikipedia hay que escribir de acuerdo a normas. En un artículo científico también. Me parece que por ese lado podemos ir encontrando algunas convergencias y algunas diferencias que permiten complementar lo que nos ofrecen unos y otros.